Voy a compartir una cierta introducción a la teología. Tenemos que partir de la experiencia humana, sobre todo de la búsqueda de felicidad, que normalmente asociamos a los vínculos y a los logros. De ahí vienen las palabras happiness y felicitas. Felicitas tienen que ver con toda la amplia gama de vincularidad que va desde el lactante hasta la fecundidad. La etimología es indoeuropea, y los logros tienen que ver con los fines, con los resultados, y ahí to happen. Pero no cualquier tipo de vínculos o de logros nos hacen felices, sino los que se asocian prevalentemente a los valores, más que a las necesidades. Necesitamos subordinar las necesidades a los valores para vivir bien y para que la calidad de los vínculos y de los logros sea satisfactoria. También se asocia a la felicidad la idea de experiencia cumbre, tocar el cielo con las manos. Pero a esto se contrapone habitualmente en el camino de la vida las situaciones límites, que en realidad también develan sentidos más profundos. Y aquí es donde tiene sentido hablar de la experiencia religiosa. La experiencia religiosa nos permite redimensionar esa experiencia humana natural. Las experiencias cumbres para dar gracia y las experiencias límites para reconocer nuestra finitud y abrirnos a Dios, abrirnos al misterio trascendente. Lo propio justamente de la experiencia religiosa es que redimensiona la propia vida, genera una nueva ética, se asocia normalmente a mitos y ritos, palabra y gestos, nos incluye en una comunidad. Hay diferentes tipologías, desde las más primarias, que tienen que ver con el teísmo primitivo, a la diversificación de dioses en ciudades complejas, o también la inclusión del mal en los dualismos, y ahí tenemos el politeísmo y el dualismo. También la necesidad de unificar el imaginario y la cosmovisión, y ahí tenemos los monismos, positivo como el hinduismo, o monismo negativo como en el budismo. Pero acá estamos en el ámbito de las religiones cosmológicas, porque todas estas expresiones se asocian al mundo. Dios no es trascendente al mundo en términos estrictos. En cambio, las religiones históricas interviene Dios en la historia, Dios es creador, puede salvar, Dios es trascendente al mundo. La variada gama de tradiciones religiosas se inserta dentro de este marco tipológico que fui describiendo. Lo propio de la experiencia cristiana o judeo-cristiana es la experiencia creyente, la adhesión a un Dios personal, trascendente, capaz de salvar, con una historia lineal, no cíclica, como en el caso de las religiones cosmológicas. Podremos recapitular lo anterior diciendo que lo que parece no ser sino, no es solo eso, sino mucho más. Esto vincula experiencia humana, religiosa y creyente. La experiencia humana, desde la experiencia cumbre y límite, la experiencia religiosa, fascinante y tremendo, y la experiencia creyente, la Pascua, muerte y resurrección. Cuando nos posicionamos desde Dios, vemos que sale al encuentro del hombre. ¿Sí? Hasta ahora estábamos reflexionando sobre nuestra búsqueda de Dios, ahora vamos a reflexionar de cómo Dios viene a nuestro encuentro para concluir o para tener un momento de plenitud en lo que podemos llamar la mística de la encarnación. Este es como el clímax revelatorio de Dios. Dios nos habló de muchas maneras, muchas veces. Al llegar la plenitud de los tiempos lo hizo por medio de su Hijo, de tal manera que Juan de la Cruz dirá, ya no le queda a Dios otra palabra, no tiene otra palabra más que Él. En Él nos lo ha dicho todo. Pero para esto tenemos que estudiar un poco el contexto histórico, social, político y religioso de la revelación judeocristiana, es decir, el marco en donde va a irse como construyendo y revelando la Sagrada Escritura, la Biblia. Vamos a ir pasando de la antigua a la nueva alianza, pero a partir del contexto.
Podríamos señalar estas etapas en la pedagogía de Dios, del Dios de los padres al Dios del pueblo al Dios del universo, del Dios del universo al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ricardo Ferrara hacía estas distinciones o estas etapas. El Dios de los padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo se pasa al Dios del pueblo? Bueno, a través del éxodo, de la alianza y de la promesa. Esa experiencia decisiva que es salir de Egipto y reconocer a Yahvé como aquel que los ha salvado, que los ha rescatado y que ha pactado con su pueblo, como lo haría un rey poderoso con sus vasallos, pero en este caso prometiendo bendición a cambio de fidelidad, es lo que hace Yahvé. Y entonces, en el contexto politeísta, en donde otros pueblos podían tener sus propios dioses, el único Dios para Israel va a ser Yahvé. Pasamos así también en la experiencia de Israel del teísmo primitivo al politeísmo, pero en este caso con un monoyavismo. Yahvé es el único Dios para Israel. Luego se pasa del Dios del pueblo al Dios del universo. Cuando se afianza Israel en los tiempos davídicos, es decir, en estos tiempos dorados, en esta experiencia cumbre colectiva, empieza también la crisis, empieza a deteriorarse el clima político, se divide la familia real y a esto los profetas echarán la culpa del destierro, que es la experiencia límite por excelencia colectiva de Israel. Pero en el destierro Dios también está, es capaz de retornarlos a su tierra, porque Dios tiene el manejo del mundo, Dios es el Dios del universo. Los otros dioses no existen, son en realidad ídolos, y este es el gran aporte de la tradición judía a la historia de las religiones, el monoteísmo. Y en tiempos de Jesús habían diferentes grupos religiosos. Lo propio de Jesús es no identificarse con ninguno de ellos, ni con los fariseos, que eran estrictos observantes de la ley, ni con los saduceos, que se habían acomodado al poder, ni con los esenios, que se habían apartado del mundo, ni con los celotes, que querían volver a una independencia política a través de la violencia. Jesús nos va a revelar a Dios como Padre. Abba, mi Padre y el Padre de ustedes, rico en misericordia y fundamento del reino. Nos habla a través de palabras, gestos y actitudes que nos refieren los primeros discípulos, la predicación apostólica que después progresivamente irán consignando en los evangelios. Jesús hablaba a través de parábolas de un modo muy sencillo, ocasional. Tenemos algunos discursos de él, pero parecería más bien ser composiciones como posteriores. El lenguaje de Jesús es muy sencillo, muy simple y muy cotidiano. Habla también a través de los gestos, sobre todo de sanaciones que expresan misericordia, pero también lo acreditan como hijo de Dios, y otros milagros, entonces, para que crean. Y tiene actitudes, sobre todo las actitudes de misericordia, de amar, perdonar, sanar y compartir. Este es el lenguaje de Dios. El anuncio del reino es el corazón de la enseñanza de Jesús. Desde el Sermón de la Montaña hasta Mateo 25, esta especie de protocolo, como dice el Papa Francisco, porque vamos a ser juzgados. El llamado de los discípulos para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, la formación de una comunidad en donde estaban los 12 y también algunas mujeres, una comunidad itinerante, según el Evangelio de Lucas. Cada evangelio nos refiere el misterio de Cristo como biografía teológica de un modo propio y original de acuerdo a los destinatarios. Tenemos 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos se llaman así porque tienen paralelismos muy estrechos, mientras que el evangelio de Juan parece ser un relato bastante diferenciado. En el evangelio de Marcos, Jesús es presentado como el profeta escatológico, en quien hay que creer. Realiza signos contundentes, pero luego desaparece, entre comillas, su divinidad y aparece su humanidad, y hay que creer en él, en este Jesús que es abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como el centurión romano que viéndolo morir de esa manera
cree en él. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Mateo, en cambio, habla para los judíos, los cristianos provenientes del judaísmo, y por eso van a presentar a Jesús como el nuevo Moisés, legislador y juez de una nueva alianza. Va a hablar como un rabino, Jesús, un evangelio muy ordenado. Lucas nos los presenta como peregrino en medio de los hombres, revelador de la misericordia del Padre, itinerante, asociado a la vida en el Espíritu. Hay muchas mujeres en ese evangelio. Jesús ora. La experiencia de la misericordia es como lo central de este evangelio de Lucas. Y el evangelio de Juan está escrito para que viendo los signos creamos. Hay un libro de los signos, 6 signos, y luego de que Jesús realiza esas cosas como la curación, la multiplicación, la transformación del agua en vino en Caná, la sanación del hijo del centurión, la curación del paralítico en la piscina de Betesda, la multiplicación de los panes, la sanación, la curación del ciego de nacimiento, la revivificación de Lázaro. Luego viene el gran signo, la hora, el libro de la hora. Y en la hora Jesús es glorificado, pasa de este mundo al Padre. Quienes ven estos signos están llamados a creer y por la fe tener vida. El que no cree no tiene vida eterna. Se completa el Nuevo Testamento con cartas paulinas, que son normalmente escritas en diferentes circunstancias, desde el año 45 más o menos, hasta el 64 a lo máximo, que es cuando muere Pablo. El tema de la gracia es central en la carta a los Gálatas y a los Romanos. No somos justificados por las obras de la ley, sino por pura gracia. En la carta a los Corintios, la imagen de ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro del cuerpo de Cristo, con diferentes roles, funciones, vocaciones, no hacemos todos lo mismo, pero hay una solidaridad que surge justamente del pertenecer al cuerpo de Cristo y tener su mismo espíritu. O por ejemplo el tema de la venida del Señor, que en la primera carta a los tesalonicenses parecía como muy pronta e inmediata, y después en la segunda se demora un poco más. El que no trabaja, que no coma, dice Pablo. O el llamado a la unidad en Efesios y Colosenses, en donde Cristo es cabeza de la iglesia. Tenemos también otras cartas pastorales que son posteriores, ya aquí vemos la referencia a falsos doctores o doctrinas gnósticas. Por ejemplo, esto se hace referencia en las dos cartas a Timoteo o Tito. Las comunidades están más organizadas. Se habla también de las cartas de Pablo, es decir, estamos hacia fines del siglo I. También otras cartas del Nuevo Testamento en donde se da el fenómeno de la pseudonimia, atribuyendo la autoría a alguno de los apóstoles. Por ejemplo, la carta de Santiago, que habla de la necesidad de las obras, no solo de la fe, las de Pedro, que invitan a la esperanza, a la perseverancia, las de Juan, que invitan a reconocer el misterio de la encarnación. El que niega a Jesús venido en carne es del anticristo, o una pequeña esquela de Judas también. Es la problemática aquí que aparece de la segunda generación de cristianos, es decir, los cristianos que ya no conocieron a Jesús según la carne, como dice Pablo, pero que tienen que creer, y bueno, las primeras distorsiones que se van como corrigiendo a través de estas cartas atribuidas a los apóstoles. Después tenemos otros textos que no podemos clasificar tan fácilmente, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación del libro de Lucas, y muestra las vicisitudes de las primeras comunidades cristianas, sobre todo de Pedro primero y Pablo después. La epístola de los Hebreos, que es un tratado sobre el sacerdocio de Cristo, de cómo Él nos hizo ingresar en el reino definitivo, en el santuario definitivo, no construido por manos humanas, sino por Dios. Y el Apocalipsis, que muestra las persecuciones, la primera gran persecución cristiana en tiempo de Domiciano, bueno, hubo la de Nerón antes, pero ahora en tiempo de Domiciano, en donde se invita a la perseverancia final. Finalmente triunfaremos con Cristo y participaremos de esa Jerusalén celestial. La Sagrada Escritura se lee en el contexto de la tradición de la Iglesia. La Iglesia es la que transmite la fe.
Ahora, ¿cómo transmite la fe la Iglesia? Primero a través de la vida, y sobre todo de la santidad de vida. Hemos recibido nuestra fe a partir de personas, pero que normalmente hemos apreciado, que han sido personas testimonialmente relevantes y significativas para nosotros. Los que mejor transmiten la fe en ese sentido son los santos, o los mártires, que son santos por excelencia. Pero también se transmite la fe a través de la celebración litúrgica o de la piedad popular, es decir, de las expresiones celebrativas. Lex orandi, lex credendi. El modo de orar, de celebrar, es el modo en que creemos. También a través de los padres y doctores de la Iglesia, que son testigos emblemáticos de la fe. Los padres son los que recibieron la fe y la fueron plasmando por primera vez en los primeros siglos del cristianismo, del siglo II al VIII más o menos, tanto en Oriente como en Occidente. Fueron muchas veces santos, en muchos casos mártires, muchos de ellos eran obispos, gente convertida a la fe, a veces de grande normalmente, pero que son como referentes de la recepción de nuestra fe. Y los doctores, que son personas con una doctrina muy destacada a lo largo del tiempo en diferentes áreas de la teología o de la comunicación de la fe. Por ejemplo, San Agustín en el tema de la gracia, Santo Tomás de Aquino en el llamado Doctor Communis, porque en realidad nos hace una teología sistemática. Santa Teresa o Juan de la Cruz, o Teresa de Lisieux en la mística, o Catalina de Siena, Alfonso María Ligorio en el tema de la moral. Es decir, tenemos padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia en áreas también específicas o acentos específicos. Y también se transmite la fe a través de la catequesis, del magisterio y de la teología. Magisterio de los concilios y de los papas, sobre todo cuando intentan definir una doctrina, pero también el magisterio cotidiano, habitual, cuando hay una carta encíclica, por ejemplo, o las enseñanzas habituales de los papas o de los obispos en comunión con el obispo de Roma. La catequesis, que es la forma más habitual de comunicar la fe, y la teología, que es una profundización de la fe en sus fuentes y en diálogo con otras disciplinas. ¿Cómo no hay que leer la Escritura? No hay que leerla de modo fundamentalista, es decir, de un modo literal, con una especie de fideísmo a rajatabla, sin criterio histórico, hermenéutico y pastoral. Leer tal como está, sin ninguna interpretación. Pero tampoco hay que conceder al positivismo, que es el riesgo contrario. Aceptar solo textos, afirmaciones y convicciones que tengan evidencia empírica prescindiendo de la fe. Solamente el dato literalmente puro y comprobable. Uno cae en el fideísmo y el otro cae en un cierto racionalismo. Las principales formas de aproximación a la escritura son la lectio divina, que es la clásica, surgida en el monacato, pero en realidad heredada ya también del modo alejandrino de leer la escritura por los místicos judíos. Aquí normalmente hay 4 momentos, según Orígenes, no solamente el momento de la lectura literal, sino también los sentidos de la escritura, esto lo toma de Filón de Alejandría. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación, como una especie de proceso continuo, paso a paso, de asimilación del texto y de lo que eso implica en nuestra vida. Pero también tenemos una lectura pastoral de la Escritura, sobre todo la lectura catequística, que podemos hacer de los textos bíblicos, la lectura popular de la Biblia, la lectura orante de la Biblia, y las homilías en las celebraciones eucarísticas, por ejemplo, pero también de otros sacramentos. Por último, tenemos la teología. Diferentes formas de teología se alimentan de la Sagrada Escritura. La exégesis bíblica busca el dato duro, sobre todo de la Escritura, y entender comparativamente en su origen, en su época, lo que los textos significan, los géneros literarios, etc.
Tenemos después una teología espiritual que también puede surgir de la lectura orante de la Biblia, de la lectio divina, por ejemplo, una teología fundamental, ¿no? Porque podemos utilizar también como fuente la Sagrada Escritura y también como fuente de un estilo de vida. Decía, ahí tenemos también el ABC de la teología moral. A la revelación sigue la fe, el creo, pero es también un creemos. Creo personalmente, autoimplicativamente, pero creo en la vida de la Iglesia. La adhesión creyente personal se da en el marco sinodal del pueblo de Dios en camino. No existe una fe en Jesucristo, por ejemplo, sin el marco eclesial. Creemos en Dios, pero en el ámbito eclesial. Y la fe nos inserta en un dinamismo teologal que se expresa en las clásicas virtudes teologales. Por la fe creemos lo que Dios nos revela en Jesucristo y por el Espíritu, porque Él lo revela. No puede engañarse ni engañar, decía el Concilio Vaticano I. De la fe surge la esperanza, la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, y la convicción de que somos homines viatores, peregrinos, que estamos en camino hacia el reino definitivo, hacia el santuario definitivo de Dios. Por lo tanto, no tenemos que caer ni en la presunción, que es anticipar la esperanza, decir el paraíso ya, ni en la desesperación, que es pensar que nunca va a haber paraíso, el paraíso nunca, la claudicación total. Es ya, pero todavía no, ya, pero todavía más el lenguaje de la esperanza. Y por último, la virtud de la caridad. En realidad van juntas estas virtudes teologales. Pero la caridad es como su fruto más exquisito. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que llamemos a Dios Abba Padre. Y el prójimo sacramento del amor a Dios. No podemos amar a Dios al que no vemos, sino amamos al prójimo al que vemos. Unidas, las virtudes teologales posibilitan la vida en el Espíritu. No soy yo quien vivo, sino Cristo en mí. Eso nos posibilita tener lo que se llama el sensus fidei, esa intuición creyente que en el marco de la Iglesia se convierte en consensus fidelium, es decir, en el consenso de los fieles. Lo que creemos, en realidad lo creemos todos, y en ese consenso de fe sabemos que estamos en la fe ortodoxa. A partir de la fe es que podemos hacer teología. La teología es una reflexión de la fe, pero a partir de la fe vivida. Hay una circularidad interpretativa entre fe y razón. Pensar la fe en sus fundamentos, contenido y consecuencias a la luz de cada nuevo contexto en que la Iglesia en camino vive, celebra y cree. No hay una teología para siempre. Vamos haciendo teología en camino, en cada época, en cada momento, y en consideración de las circunstancias. Bernard Lonergan ponía como pasos o momentos para una teología inculturada, encarnada, para lo que podemos llamar hoy una mística de la encarnación, el experimentar la fe, pero también el contexto, entender la fe, pero también el contexto, razonar poniéndolos en vinculación y decidir, que es no solamente el acto de creer, sino también la puesta en práctica de la vida cristiana, personal y eclesial. Así como de la lectura de la Sagrada Escritura surgían diferentes posibilidades teológicas, también podemos decir ahora de un modo más completo, considerando también la tradición de la Iglesia y lo que decíamos recién sobre la teología, 4 formas teológicas principales surgirían o habría de hacer teología. La teología fundamental, que busca los fundamentos de la fe en sus fuentes bíblicas, patrísticas, magisteriales e históricas. La teología sistemática, que organiza los resultados de la investigación de un modo orgánico y comprensible de la sensibilidad de cada tiempo, tanto la doctrina, la teología sistemática, como la ética, la teología moral.
Aquí el esfuerzo está en la organicidad, entonces. Y después la teología mística, que surge de asociar los contenidos de la fe a la experiencia de las personas y las comunidades cristianas que testimonian lo que han visto y escuchado. Desde la experiencia, se podría decir, lo propio de la teología mística es pensar la fe razonablemente, razonadamente desde la experiencia, y la teología pastoral, que es la reflexión sobre cómo proponer la fe en consideración del contexto sociocultural y de otras experiencias y saberes humanos significativos en donde la Iglesia propone la buena noticia. Fundamentar la fe, sistematizarla, vincularla con la propia experiencia y comunicarla. La teología está en función de estos pasos, de estos procedimientos. Y aquí les propongo una reflexión teológica propia que llamé, o estoy llamando teología del cambio de época, que está esquematizada en esa sinopsis que está ahí al costado. Una teología en diálogo con diferentes instancias académicas, culturales, pastorales, centrada sobre todo en el icono sapiencial del camino y teologal del santuario. Lo que une camino y santuario es la peregrinación. En la medida que vamos haciendo este camino, vamos peregrinándonos, vamos transformándonos, Dios nos transforma. Vamos siendo transformados, transfigurados en el camino de la vida, a medida que vamos descubriendo que ya este mismo va siendo santuario trinitario, el camino va siendo santuario trinitario, y eso nos transforma. Vamos viendo desde la otra ladera la vida, como Adviento. En este camino vamos nutriéndonos de los trascendentales del ser, es decir, de todo lo que de bueno, bello y verdadero vamos encontrando en el camino de la vida personal y eclesialmente, pero asumiéndolo desde una perspectiva teologal, como creyentes, en ese dinamismo de las virtudes teologales que vimos hace un momento. Y aquí les dejo entonces con alguna información que puede ser práctica en el caso de que ustedes quieran detenerse, profundizar, acceder al material de esta teología del cambio de... Muchas gracias.